Nací el 19 de mayo en Montevideo, Uruguay. Actriz. Natalia Marisa Oreiro Iglesias nació un 19 de mayo del año 1977 en Montevideo, Uruguay. Con una extensa carrera como modelo, cantante y actriz, es hoy una de las mujeres más reconocidas del medio artístico. Deslumbró a su público en sus comienzos y lo sigue haciendo actualmente en cada proyecto que realiza. De chica siempre fui inquieta, en mi boletín de escuela me ponían conversa y dispersa. Siempre estaba charlando, tenía mucha imaginación, me gustaba disfrazarme. Me mudé 26 veces en mi vida, mi familia era bastante nómade. Cuando tenía 6 años nos fuimos a vivir por 2 años a España, ahí aprendí a tocar las castañuelas. Y luego regresamos y viví un año en la casa de mi abuela y a los 8 años comencé a estudiar teatro, incentivada por mi maestro de 5º año, Julio. Él tenía un taller de teatro y él siempre me ponía en las fechas patrias. Y luego comencé a estudiar teatro con él. Mi primera obra de teatro fue La Sirenita Lili. Y después me anoté en una biblioteca que había pública en Montevideo, Horacio Quiroga, y allí comencé a hacer un taller específico para niños actores. Somos 2 hermanas únicas y crecer con una hermana en toda la parte de juegos es realmente muy lindo porque vas compartiendo diferentes cosas de la mujer en su crecimiento. Yo le llevo 4 años y bueno, siempre fue mi hermana menor y jugamos mucho y muy lindo tener una hermana. Mi familia siempre fue muy relajada con respecto a eso. No hay en mi familia ningún artista salvo un pariente muy lejano que es Washington Oreiro, que era músico, tenía una orquesta, violinista él. Mi mamá siempre cantó muy bonito, pero en lo cercano ningún profesional que se dedicara a eso. Y siempre me apoyó, pero dejándome libre. Desde mis primeros castings, que me tomaba mi colectivo y me iba solita, hasta cuando me vine a vivir a Buenos Aires, ellos me acompañaron para encontrar un lugar donde yo pudiera vivir hasta cumplir los 18. Vivía en la casa de una señora mayor que me alquilaba su pieza y hacía las veces de cuidadora, pero en realidad yo era un petardo y la señora estaba bastante chiflada, así que... pero fui muy responsable y creo que eso vieron mis papás, que era una decisión mía dedicarme a esto, que era un paso importante el hecho de venirme a Buenos Aires y confiaban en que no me iba a correr del camino que me había trazado, porque bueno, tenía un objetivo también. Comencé a los 12 años a trabajar en publicidad. Estaba trabajando en una agencia que tenía niños actores y la mayoría de los comerciales que hacían tenían cierta interpretación, inclusive llegué a grabar muchos jingles de los comerciales que hacía. Nunca me dio ni el físico ni la altura para ser modelo, siempre era como la simpática, pero era modelo publicitaria. Esa artista desde el día que nació es muy atrevida, muy pícara y siempre en sus juegos, en sus disfraces, cuando cantaba, siempre me acuerdo en el baño, ella constantemente estaba cantando y jugando con sus muñecas y mis muñecas también, y realmente es alguien que ya se notaba esa luz y esa picardía que trae, ¿no? Esa diversión que ella trae en sí. Fue un poco premeditado y un poco por casualidad, como todas estas cosas. Yo había filmado una publicidad que pasaba caminando con un perrito. A los 12 años, esa publicidad que filmé en Uruguay se dio en muchos países, entre ellos Argentina. Creo que la conocí como la mayoría de los chicos uruguayos de mi generación, con lo que fue su primera publicidad, que Nati tenía 12 años y todos nos quedamos frente al televisor, porque ya en su primera publicidad no solo era una chica súper linda que aparecía, sino que además se notaba que esa chica tenía una estrella muy especial. Luego gané un concurso de Paquita de Yuya y con ese dinero venía a hacer castings. Venía, me quedaba un par de días, regresaba hasta que quedé elegida en Inconquistable Corazón, una telenovela de Canal 9, donde tenía un personaje que no hablaba. De hecho, me decían que no me maquillara, que total no salía. Pero yo sabía que en algún momento la cámara me iba a tomar, entonces cada vez que veía que la cámara se acercaba, yo hacía como que actuaba, ¿no? Sin audio, porque pisaba la escena de los actores, pero yo... Yo me acuerdo que
que un verano que yo trabajaba en Punta del Este, ella me fue a visitar y Romay estaba allí también. Y yo ya me di cuenta nomás de la manera, con el cariño que él la trataba, estaba él viendo algo diferente en ella, ¿sí? Ya nomás en este papel que ella interpretó, pudo mostrar lo que Natalia es, su luz, su encanto, su ángel. Y así fue que un día me vio Romay y me hizo un contrato fijo, y luego de Inconquistable Corazón, donde terminé hablando, hice Dulce Ana, una telenovela con Patricia Palmer y Susana Campos, con un personaje destacado, y luego protagonicé 90, 60, 90 con Silvia Cutica y Raúl Taibo, y después de eso Ricos y Famosos, que fue mi primer protagónico absoluto. Fundamentalmente, creo que siempre persiguió esta forma artística de la actuación y del teatro, del cine, ¿no? Y es muy particular ella porque es capaz de leerse 4 novelas durante un fin de semana para elegir a ver si tiene alguna propuesta para hacerla, o no, es una guerrera, ella no para un minuto. Yo creo que la televisión a mí me ha dado muchísima experiencia y un training actoral importante, sobre todo porque tuve mucha suerte en trabajar con grandes actores. Con Natalia nos conocemos más o menos desde el año 94. Tengo recuerdos fuertísimos con Nati, tengo recuerdos de estar sobre un escenario en Uruguay cuando se iba a presentar Muñeca Brava, y estaba por empezar a tocar la banda y estábamos todos arriba del escenario y no habían abierto las puertas al público. Yo no sé si hay una grabación de esto, pero me acuerdo patente que estaba toda la gente afuera y bueno, estábamos conversando con las organizaciones y todo, y de repente se abrieron las puertas y empezó a venir corriendo la gente hacia el escenario con un griterío impresionante y pa pa para pa. Se puso a cantar la canción. Juraría que no sé bien lo que quiero, pero sé que moriría si me quedo en la mitad. Yo fui aprendiendo mucho, el respeto por el trabajo, por los técnicos, por el texto. Inclusive aprendí lo que tenía que ver con la improvisación, porque a mí la televisión me dio esa rapidez de que se te ocurre algo, lo haces, y si tenés adelante a alguien que te sigue el tren, es fantástico, porque es mágico lo que sucede. Y bueno, es algo que, como te contaba, desde chica se veía algo diferente en Nati, una actitud, una fuerza, un empuje que no era normal, o era excepcional, digamos, ¿no? Entonces, tanto en mis padres, nuestros padres, como en mí, no salió otra cosa más que apoyarla, apoyar estas ganas que ella tenía, con, por supuesto, un dolor de alguna manera, porque era muy pequeña, tenía 17 años cuando se vino aquí a Buenos Aires, pero como te decía, imposible decir que no a esas ganas, a esa fuerza que Nati trae adentro. Yo tuve que dejar a mi noviecito de adolescencia cuando me vine a vivir aquí, y eso fue un poco traumático, más que separarme de mis padres, porque uno cuando es chico siempre se quiere ir a vivir solo. Yo era bastante pequeña, pero lo que me dolía un poco era los fines de semana cuando tenía que regresar, verlo llorar a mi papá. Eso me mataba, porque lo veía y él hacía fuerza para no llorar, y en la terminal de Tres Cruces en Montevideo él me despedía y yo le veía en la cara que se ponía muy mal. Y eso me daba cierta angustia, pero era tan mágico lo que me sucedía en Buenos Aires, y me quería comer al mundo, literalmente. Entonces, yo estaba muy contenta con lo que me estaba pasando. No sufrí, no sufrí mucho. La verdad es que era una linda adrenalina y era el despertar de absolutamente todo. Ya venimos con más ADN, Natalia Oreiro. Vamos con más ADN, Natalia Oreiro. Yo filmé Un argentino en Nueva York, luego que hice Ricos y Famosos, y conjuntamente con eso, de alguna manera me descubrieron cantante, porque en el casting que participo, dirigido por Juan José Giussidi y protagonizado por Guillermo Francella, pedían a una actriz que cantara, y yo, que había cantado mucho en el coro de Uruguay, formaba parte de un coro de niños, interpreté una canción y quedé elegida para el puesto.
Y luego grabé un par de canciones, entre ellas Que sí, que funcionó muy bien en las radios y esa fue mi primera incursión en el cine, con un tanque tremendo filmado en Nueva York, una experiencia preciosa. Con Guillermo tengo una relación súper linda, unos recuerdos muy, muy buenos. Y luego de eso vino mi primer disco, Natalia Oreiro, firmé con BMG, disco que me permitió hacer giras por todo el mundo y que también era la banda de sonido de Muñeca Brava, la telenovela que hice a continuación. Una cosa impresionante que pasó, fue impresionante. Eso fue la pauta de lo que poco después vino pasando, de lo que pasó después en Israel, de lo que pasó después. Entonces, sí, fue muy impresionante, fue muy impresionante. Y me acuerdo que en ese momento Yankelevich tenía contratado un montón de personas y de la nada surgió Muñeca Brava. Fue como espontáneo y mágico. Yo tenía ganas de hacer una historia, esa historia. Era un poco todas las novelas que había visto en mi vida. Y lo diferente creo que era el toque de humor que tenía Muñeca Brava. Era una telenovela tradicional, pero con humor, con picardía, que hasta el momento no había existido una telenovela donde la protagonista pudiera mirar a la cámara y tener cierta complicidad con el espectador. Le permitieron ser ella realmente. Esa gracia, esa cosa que mezcla de telenovela romántica con comedia, creo que le dio algo diferente que lo hizo muy interesante y divertido para la gente. Lo que había hecho antes eran un poco más las clásicas telenovelas de la chica y el chico y el imposible. Y con Muñeca Brava te daba ganas cada día de verlo, a ver cuál era la ocurrencia o lo divertido nuevo que estaba pasando, ¿no? Y eso creo que era nuevo o era algo fresco que no se había visto. Muñeca Brava fue esto de que abría la puerta de mi casa y me dejaban una bolsa de verdad, literal, de correo, con cartas de todo el mundo, de todo el mundo. Muñeca Brava fue que me siguen llegando cartas hoy con tickets de ida y vuelta. Usted solamente tiene que entregar esto en el lugar y ponga por favor una foto suya que acá le mando, autografiada, y entréguela para que vuelva de nuevo a mi casa. Y me piden que les mande un autógrafo. Y se lo mando. Muñeca Brava sigue siendo eso. Muñeca Brava fue un hito. Muñeca Brava no se puede igualar. Y si hoy miro hacia atrás, sin duda que fue un antes y un después. Pero en ese momento, gracias a Dios, yo no percibía lo que sucedía, ni tenía idea de lo que era el rating, ni la venta internacional, ni todas esas cuestiones que están muy buenas, pero que en cierta medida matan la magia cuando uno está demasiado pendiente del resultado. Y yo era libre y me permitían hacer lo que yo quería. Y de hecho así fue, se fue haciendo y yo lo disfrutaba mucho, yo la pasaba muy bien, a mí me gustaba el elenco, me llevaba muy bien con Facu, somos grandes amigos hoy, luego volvimos a trabajar juntos, tenemos una relación de amistad muy linda y todo comenzó ahí. Cuando termino de grabar Muñeca Brava, tomo un impasse en la actuación, grabo mi segundo disco, Tu Veneno, con una estética muy diferente, muy pin-up, inspirada en Betty Page, que era en ese momento mi ídola y sigo juntando recortes de ella. Y claro, fue como todo un shock también desde lo visual. Y con la compañía generamos una gira de promoción y luego una gira de shows. Y el primer país que viajo fue Israel. Y hice un concierto en vivo, varios, y el primero yo, claro, no daba crédito, porque cuando yo cantaba había miles de chicos cantando lo mismo que yo y en español. Y no entendía cómo llegaba a un lugar y había 2000 personas en los aeropuertos. Pero siempre me lo tomé, por suerte, con mucha naturalidad las cosas. No dejaba de sorprenderme, pero al mismo tiempo decía, bueno, me tocó esto, lo voy a disfrutar. Nunca entré en pánico ni...
Siempre sentí como que era algo que tenía que transitar y que si estaba en mi camino era porque lo podía acompañar con tranquilidad, que es lo más importante para no volverte loco, ¿no? Porque es fácil. Y era un éxito que yo a veces, más allá de ella contarme, lo veía o me sorprendía cuando lo veía por otro lado, ¿no? Porque es humilde ella en su forma de ser y en lo que te cuenta. Entonces, la acompañé un par de veces, pero no siempre. Y a veces luego yo veía en internet o en algún programa esos recitales enormes que hacía y era como, wow. Y ella de repente no lo cuenta tan así como te digo, ¿no? Por lo mismo de su forma sencilla de ser. La conocí cuando ella hacía el programa 90, 60, 90, modelos. Y yo hice unas fotos que estaban con la supuesta agencia esta de ficción. Había una foto de cada modelo y decía todas, y ahí la vi por primera vez a Nati. Lo que pasa con Natalia en el exterior lo vivo a veces en que en mi página me buscan desde Polonia, por ejemplo, de esos países, y cada 3 días me llega un mail que quieren tal foto, que saben todo. En los países del este, en Polonia, en Rusia, saben todo. Ayer hizo una foto, me llegó un mail en un español raro, de que hizo una foto para las Oreiros en Uruguay, queremos ver si te podemos comprar una foto. Luego fue Rusia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa, Turquía, Grecia, Tahití, Haití, muchos continentes, muchos idiomas, pero una misma pasión. Yo estaba cantando en el Kremlin y en la canción Río de la Plata paraba para escuchar que los rusos cantaran soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candombera. Soy del Río de la Plata, corazón latino, soy bien candombera. Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños a cuestas, no tengo fronteras. Y eran rusos, ¿viste? Y estaban cantando que era en Río de la Plata y yo decía, no puedo creer. Pero viajé muchas veces, hice muchas giras, de hecho hice una miniserie en Rusia de 12 capítulos donde tuve que hablar en ruso. A mí es una cultura que me fascina, me encanta. Y además físicamente me encuentro muy parecida a las rusas. Tengo cara de mamushka. Pero siempre como con mucha naturalidad, nunca me pesó y me da alegría llegar a los lugares y que me recibieran así, y charlar con ellos y darles un beso. Al mundo con toda la fuerza que llevo. Ya venimos con más ADN, Natalia Oreiro. Un juego porque sentía que era algo que tenía que vivir y que no había sido buscado por mí. En su momento fue extremadamente explosivo, sentí mucha presión porque la compañía por momentos pretendía algo de mí que a mí no me interesaba, ¿no? A mí la libertad siempre me pareció lo más importante en cuanto a la elección y a los tiempos. Y en un momento tuve cierta crisis donde yo no tenía claro qué era, porque yo no quería convertirme en una popstar, o sea, yo era actriz y desde la actriz cantaba, pero tuvo tanta trascendencia la música y la compañía se encontró con algo que no esperaba, que era difícil decir, bueno chicos, yo soy actriz, vuelvo a actuar y vemos cuando hacemos un disco, y ahí tuve cierto conflicto y decidí parar abruptamente y rescindir mi contrato con la compañía y retomar las raíces de la actriz. Hoy en día para mí la música es algo fundamental, de hecho Mista Cuarembó es una peli con muchísima música donde tiene su banda de sonido y yo interpreto 8 canciones. Siempre seguí ligada, en las novelas hice las bandas de sonido, la cortina musical y es probable que vuelva a editar un disco porque estoy trabajando, tengo un estudio en casa. Estoy trabajando. Seguramente en algún momento vuelvo a editar, pero necesitaba reencontrarme con la actriz, necesitaba tomar las riendas de mi vida y decidir yo qué era lo que quería, y cómo lo quería, y cuándo lo quería. Y eso me pasó muy chica, pero estuvo bueno. Casi todos los personajes que yo hice me involucré desde el vestuario porque para mí es parte de la composición. Siempre pienso dónde nació, cuál es su familia, cuál es su ideología, su clase social, cómo se viste, porque la gente es lo primero que ve del otro, es su estructura, cómo se viste, qué tipo de colores, eso te habla de la personalidad de la gente. Entonces yo todos los personajes definía conjuntamente con los vestuaristas del momento. Estábamos armando el comienzo de Sos mi vida
Era como un feedback, las ideas iban y venían todo el tiempo. Ella proponía, hagamos trapecio porque sabía hacerlo, y se ponían a escribir en base a eso, y hacer trapecio con una malla violeta es aburrido, entonces la disfrazábamos de hada. Entonces, todo el tiempo era aportar unos a otros ideas para hacer ese conjunto que fue genial, por lo menos visualmente, ¿no? Los más contundentes fueron cambios de look de Natalia cuando hizo el disco, ¿no? Que apareció con ese flequillo maravilloso. Bueno, el que más recuerdo, pero porque tuvimos justo la gira, fue cuando hicimos el flequillo, el triángulo de Tu Veneno, porque había que cuidarlo muchísimo. Entonces en la gira estábamos todo el tiempo con el flequillo, o sea, yo soñaba con el flequillo, y que no me quedara torcido, que no me quedara un pelito fuera de lugar, entonces estábamos como recortándolo prácticamente toda la semana, y en eso estábamos con mucho cuidado. Pero después básicamente a mí me gusta mucho ella como le da esta vuelta a los años 50, ¿no? Estéticamente el pin-up y toda su ropa, su colección. Bueno, Nati diseña su ropa desde siempre. Le encanta todo su vestuario, tanto sea para las telenovelas como para también mucho la fantasía de cuando hacía videoclips para las canciones. Participa siempre, es algo que le gusta muchísimo. Ella se puede parar con mucha solidez frente a eso porque es un mundo que lo maneja perfectamente, ¿no? Lo conocí a Ricardo en el 2001 y fue un momento mío donde yo estaba viendo para dónde iba, de qué forma iba. Yo tenía claro que me encantaba viajar, pero a los 2 meses de estar de gira yo quería volver a mi casa. Y es muy dura la vida del cantante. Llegaba a países y no podía salir a pasear, a conocerlos porque tenía que descansar para cantar y al otro día tenía que tocar en otra ciudad y me la pasaba en aviones y estaba bueno mientras era novedoso. Pero claro, como era una elección de vida, llegó un punto que me empezó a pesar y ahí apareció, sí, Ricardo. Fue por esa época. En realidad, no solamente en la música yo me siento acompañada por él. Él es una persona que me quiere desde un lugar completamente desinteresado y siempre su visión, entienda o no del tema, va a ser desde un lugar del amor. Entonces, eso está bueno. Y uno también se siente más seguro. De cualquier manera, yo seguí saliendo de gira hasta el año 2005, 2006. Hace 4 años que no estoy tocando. Y ya... De hecho, él me acompañó a muchas de las giras, vino varias veces a Rusia, a la Polinesia, y al principio yo no le quería contar lo que pasaba conmigo afuera. Volvían todos mis músicos, que algunos eran amigos de él, y le decían, ¿te conté, Natalia, te mostró el video? Y yo, ¿por qué? Me decía, mostrame, y yo no quería, porque claro, era medio un fenómeno, entonces tenía miedo que se asustara. ¿Con qué feliz que estoy? Bueno, después le empezó a mostrar y después empezó a viajar conmigo y no podía creer. Ya venimos con más ADN, Natalia Oreiro. Con más ADN, Natalia Oreiro. Y Sos mi vida fue uno de los programas que yo más disfruté. Creo que en televisión, de hecho, fue donde más posibilidades se me brindaron en cuanto a la composición, porque Adrián Suárez en ese momento todo el tiempo me decía qué querés hacer, qué sabes hacer, qué te gustaría hacer. Y La Monita fue un personaje muy rico, donde no solamente era boxeadora, por lo cual me entrené durante muchos meses con la Tigresa Acuña, porque yo quería no hacer que boxeaba, quería que se viera una técnica de boxeo real, sino que Adrián todo el tiempo me proponía, bueno, ¿te gusta bailar? ¿Qué te gusta bailar? ¿Me gusta el tango? Bueno, armamos una coreografía de tango, armamos una coreografía de salsa, ¿qué más sabes hacer? Trapecio. Mañana vamos a un circo. Y claro, eso... era muy bueno porque me encontraba con una persona muy abierta a dejarme lucir y de mi lado encontró a una persona que trabajaba 18 horas por día porque yo terminaba de grabar y me iba a ensayar y yo era feliz de levantarme a las 5 de la mañana y acostarme a la 1 de repente, durante un año. Nati es la compañera de trabajo por excelencia, del galán que la acompaña, del protagonista con el cual ella trabaja,
con el grupo humano con el que se rodea, con la gente con la cual trabaja, con sus amigos. Nati es un ángel que está. Nati es Nati. Y lo digo yo y lo puede decir cualquier persona. Y la monita tenía algo muy colorido que sí tiene que ver con mi gusto personal, pero al mismo tiempo utilizaba mucho de mi vestuario o diseñaba cosas y me las realizaban en el canal. En eso somos bastante parecidos con Natalia, porque yo soy de meterme en todo. Traen un zapato y yo lo miro, traen lentes y yo los miro. A lo mejor no sé explicarte si algo no lo veo bien, no sé explicarte por qué. Pero después cuando lo corrigen dice, todo el mundo coincide en que quedó mejor. Creo que también estoy metido en todo. No puedo evitarlo. Yo me di cuenta que podía hacerlo de una manera más profesional, pero esto viene de que cuando con mi hermana éramos chicas, mi mamá nos mandó a estudiar corte y confección. Yo tenía 12 y ella 16, y mientras mis amigas estudiaban ballet y francés, yo estudiaba corte y confección. Porque además me hacía la ropa junto con mi hermana, porque a mí nunca me gustó la ropa que vendían, o por lo menos la que yo podía comprar. Entonces comprábamos tela y cosíamos en casa con una máquina de coser de mi abuela vieja. Ella es una mujer que está siempre en los detalles, hasta en la decoración. Siempre decimos las cortinas de nuestra cocina con cuadritos Vichy, con moñitos. Nos confeccionaba la ropa, compraba tela y de repente lo típico, creo que de esa época de hermanas, el mismo vestido de las dos, ¿no? El mío más grande, el de ella más chica, y nos tejía. Entonces eso lo fuimos viendo y nos fue quedando en nuestra cultura, en nuestro crecimiento. Y cada casting que tenía siempre aparecía vestida con un tutú a rayas. Y eso lo heredé de mi mamá y de pequeñas con Adriana soñábamos tener nuestra propia línea de ropa. De hecho decíamos que íbamos a ser diseñadoras. Era algo que estaba muy en nosotros y luego nos regalaron para un Reyes una máquina de coser que estaba en el dormitorio y ahí empezamos un poco con el juego de hacer nuestras prendas. A mí la vida me llevó por la actuación, pero ella se radica en México, estudia la carrera de diseño de indumentaria y finalmente cuando se recibe yo la llamo por teléfono y la invito a cumplir nuestro sueño. Y se mudó a Buenos Aires y creamos Las Oreiro y ahí fue que me lo traje a Leandro. Yo en realidad soy modelista. El modelista es el que vuelve realidad la idea, el dibujo, el boceto. Eso se pasa a un molde que después será la prenda. Ese es como mi paso, es como estar en el medio. Esa es mi función real. ¿Qué pensaba de Natalia como artista antes de conocerla? Evidentemente Natalia para mí como uruguayo y artista siempre fue un referente que estaba ahí, un referente generacional. Es la estrella de nuestra generación. Todas las generaciones tienen su estrella y evidentemente de nuestra generación en el Río de la Plata, en Uruguay, en Argentina sobre todo, pero me atrevería a decir que de más de América del Sur también, Natalia es la estrella generacional. El cine para mí había sido un novio que estaba de vacaciones y a veces regresaba. Yo filmo luego de un argentino en Nueva York, entre Cachorra y El Deseo, filmo Cleopatra con Norma Leandro. Y después hice Las Vidas Posibles de Sandra Gugliotta, un personaje diferente, una mujer del sur, ermitaña. A mí me brindó la posibilidad de mostrarme con un color distinto. Luego hice la peli de Postiglione, donde componía una periodista un poco cínica, y fue un color también diferente en su momento, y me trajo lindos reconocimientos. Después de esa peli, yo filmo Música en Espera, con Peretti, una comedia romántica de Hernán Goldfried, buenísima, donde yo compongo a una mujer embarazada de 9 meses. Le mandamos el guión de Música en Espera y recibimos una respuesta muy grata porque daba la sensación que estaba muy entusiasmada con participar del proyecto. Y a partir de ahí lo que le dijo a los productores de la película es que quería conocerme, cosa que me pareció espectacular, ¿no? Como que siempre cuando estaba en el proceso de la realización de la película y de empezar a pensar quiénes podían ser los actores para la película y todo eso, imaginar nombres tan importantes como el de Natalia y que de pronto se entusiasmen, les interese, les dé ganas
de empezar a trabajar en el personaje, en el guión, era algo que me parecía como soñado. Así que tuve un encuentro con ella en su casa, una primera reunión en el que estuvimos hablando no solo de la película, sino cosas de la vida, del cine, de las cosas que nos gustan, y eso me pareció buenísimo. Primero porque me encontré con una persona completamente cálida, ¿no? Como alguien que hablaba conmigo como si nos conociéramos hace muchísimo tiempo. Y después empezamos a hablar del guión de Música en Espera y de cómo veíamos a los personajes, del lugar desde qué lugar identificarse con los personajes, qué veía ella y en dónde se encontraba ella misma en el personaje y en dónde yo mismo me encontraba en ese personaje. Y me parece que fue un trabajo buenísimo, la verdad que muy contento. Luego filmo Francia con Adrián Caetano, un personaje crudo, una mujer sencilla, empleada doméstica, con una niña de 12 años, con ciertos problemas con el alcohol, un personaje distinto, muy crudo, a cara lavada. Y ahora estamos con Mis Tacuarembó, la ópera prima de Martín Sastre. Bueno, en todo el camino que hizo Natalia, yo siempre imaginé que iba a llegar el momento en donde ella iba a lograr como, bueno, dedicarse a lo que le gusta, que es el cine, y las situaciones como más comprometidas en lo que es la actuación, ¿no? Como, bueno, las últimas 2 películas que hizo, en donde ella demuestra claramente que estamos en la presencia de una gran actriz y no de una chica de telenovela que se queda ahí y nunca sale, ¿no? Natalia creo que podía haberse quedado cómodamente facturando millones en ese lugar, y ella siempre tenía la meta y siempre quiso evolucionar y crecer como actriz, y creo que, bueno, lo logró con creces, ¿no? Es una actriz que no había hecho mucho cine, tiene una carrera larguísima en televisión y en otras cosas, pero no había hecho tanto cine, más que 3 o 4 películas, y creo que esta película aprovechó algunas cosas de la actriz Natalia Oreiro que no estaban tan utilizadas en el cine. Trabajar con una actriz de tanta trayectoria y de tanto profesionalismo y de tanta carrera era obviamente para mí una escuela. O sea, todo el tiempo estaba yo aprendiendo y tratando de incorporar conocimiento a partir de todas las cosas que ella había hecho. Natalia, así como Diego y como Norma y como muchos de los actores de la película, de quien me quise rodear, era gente que conoce muchísimo de lo que es este lenguaje. Entonces yo trataba de poder trabajar junto con ellos y aprender de ellos. Así que creo que fue un trabajo en conjunto del que todos crecimos mucho, del que todos aprendimos y para el que todo fue muy importante. ¿Me voy? Sí. Salvo que quieran que me quede esta noche. No, no hace falta, mamá. No, son las últimas noches antes de la cuarentena. En general, cuando es una ópera prima, que a mí me interesa mucho por la frescura del director y por la falta de prejuicios en cuanto a lo que se hizo o no se hizo, eso está bueno. Por eso las óperas primas para mí siempre son un experimento que es difícil que salgan mal porque uno apuesta a lo nuevo. En ese sentido me fijo en la historia, en que el libro sea interesante y donde yo pueda aportarle algo a la película y viceversa. Muchas veces he dejado pasar grandes películas porque el personaje que me ofrecían no me requerían para mí algún tipo de desafío, entonces quizás estaba bueno que lo hiciera alguna otra actriz, porque sentía que no podía aportarle algo. Cuando no es una ópera prima, sin duda que me importa el director, que el director tenga una mirada distinta, que yo haya admirado alguna de sus obras. La historia muchas veces es fundamental, puede ser un gran director y si la historia no está buena, la dejo pasar, me ha sucedido en distintas oportunidades. Y sobre todo que no me repita en los mismos personajes. Desde hace ya un tiempo estoy buceando en distintos colores para divertirme sobre todo y para hacerle honor a la profesión, porque nosotros los actores elegimos esto para jugar y para ser otros dentro de uno mismo y es un poco aburrido para nosotros y para el espectador repetirse en el color del personaje. Ya venimos con más ADN, Natalia Oreiro. Más ADN, Natalia Oreiro. Quizás el último personaje que hice en Mis Tacuarembó, yo compongo 2 personajes. Hago la protagonista de adulta
y a la antagonista, que es la mala, Cándida. Ese es un personaje de mucha composición, primero porque tiene toda una prótesis en la nariz y en el pómulo, una posición de cuerpo, y sobre todo por su manera de hablar, su tono y su pausa, porque para mí era muy importante que el espectador no me reconociera a mí en ese personaje, porque si no pasaba por encima de la historia, porque yo estaba contando dos personajes, entonces era fundamental que el espectador no se diera cuenta de que era yo. La propuesta para hacer Miss Tacuarembó fue bastante azarosa, porque cuando yo leí el guión de Miss Tacuarembó hace 10 años, inmediatamente al leer la novela, que todavía no estaba publicada, la novela de Dani Umpi, inmediatamente pensé que quería hacer una película y que esa iba a ser mi primera película. Inmediatamente también pensé que la protagonista tenía que ser Natalia Oreiro. Me acuerdo que llamé a Dani y le dije que quería hacer una película con esa novela, que todavía no estaba publicada, y que Natalia Oreiro iba a ser la protagonista. Daniel evidentemente se rió, porque en su momento parecía una locura, y luego al año de eso nos invitaron a hacer una performance en el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, que coincidentemente era el mismo día del cumpleaños de Natalia. Entonces, con el grupo de artistas que trabajaba, que nos llamábamos Movimiento Sexy, propusimos a hacer la performance fuese un cumpleaños a Natalia Oreiro. Otra figura conocida, otra estrella, no iría. Natalia fue y nos sorprendió. Le di la novela a Natalia en la mano y le dije, esto va a ser una película que yo voy a dirigir y vos vas a ser la protagonista. Fue muy divertido porque para todos los que participaron de Miss Tacuarembó era un gran desafío. Es un grupo de artistas jóvenes, desde el director de arte, el director de fotografía. Son chicos todos muy jóvenes, muy talentosos y diferentes, son muy audaces en lo que proponen. Y la película es una película rebelde y audaz y distinta, completamente distinta, es un género nuevo. Y eso a mí me llenaba de orgullo y de adrenalina. Fue muy divertido hacerlo. Es una actriz con la que quiero seguir trabajando mucho, porque lo disfruté y porque encontré como una partener en algún punto, como alguien que me escuchaba y que también se hacía escuchar, que cuando sentía que yo le aportaba cosas, las tomaba, y cuando sentía que me tenía que presentar cosas nuevas, distintas a las que por ahí yo pedía, también me las mostraba, y eso me parece que es la clave del trabajo, ¿no? Como el ida y vuelta, como el ping-pong de ideas. Genera un súper buen clima de trabajo con todo el equipo, también es verdad. Ahora, si siempre está de buen humor, te diría que sí, excepto cuando hay alguien mascando chicle. Porque Nati tiene un problema que lo tiene desde niña, que la tenían que sacar de las clases en los exámenes, porque le pone nerviosa cuando escucha a la gente mascando un chicle. Entonces, cuando había alguien mascando un chicle, era como, no, por favor, tiralo. Hay días que me levanto y me siento la peor rata del mundo y pierdo el humor. Cuando estoy muy cansada, a veces tengo menos paciencia. De cualquier manera, soy una persona alegre. Siempre trato de ver el lado positivo y soy muy optimista y me gusta contagiar alegría. Creo que un poco... En ese sentido, la televisión me da la posibilidad de cumplir cierta función social, porque a mí me encanta subirme a un taxi y que el tachero me diga, ayer me cambiaste el día, venía súper mal y vi tu novela y me divirtió tanto. Y a mí, para eso, es como el mejor reconocimiento. A mí me gusta transmitir alegría. No soy una persona oscura y escapo de la oscuridad. Por supuesto que tengo mis días y mis lugares más grises y mis momentos de tristeza y bajón. Soy una persona. Pero trato siempre de salir rápidamente, porque no me gusta regodearme en el dolor. No creo que se aprenda del dolor. Creo que se aprende más de la alegría. Inquietante y desprendida de cualquier estructura, Natalia Oreiro se encuentra siempre en busca de novedades y retos profesionales. Una mujer que triunfa en lo que se propone, trabaja duro y disfruta de sus logros. Un ícono de la moda y la tendencia, una actriz consagrada y una cantante extremadamente talentosa. Natalia Oreiro es una de las mujeres más versátiles de los medios latinoamericanos. Con años de carrera y muchos más para dar, ha sabido conquistar a espectadores de todas las edades.
con un talento innato y un carisma muy especial. ¿Quién es Natalia Oreiro para mí? Es como, para mí, yo la veo como una, más allá de su profesionalismo, qué sé yo, creo que en parte tiene todavía esa adolescencia de quiero esto y va por eso, pero no el capricho. Creo que eso la define mucho, o sea, si se le ocurre que eso por ahí le gustaría ir por ese lado va a ir y no la vas a sacar. No hay forma de que la saques de ese camino. Es una reina. Listo. Su idea es en algún día irse a vivir a un campo donde estar tranquila. Bueno, si esa es su idea, bienvenido sea. O si viene un hijo, también, imagínate. Creo que es una actriz con muchísimo talento y que cada vez va creciendo y buscando otros personajes. Me parece que el personaje que hace en Música en Espera no tiene nada que ver con el personaje que hace en Francia o con el personaje que hace en Miss Tacuarembó. Tiene como cada uno de los personajes búsquedas distintas, características distintas y eso me parece una gran cualidad de una actriz, ¿no? Es excelente. Hermana, porque te apoya en tus sueños, más allá de que este proyecto juntas era algo que a Nati le encanta, pero como el de ella fue en su momento ser actriz, el de ser diseñadora es mi sueño y lo siento como un apoyo enorme para que también yo pueda realizarme en esto y así en el día a día, ¿no? Cuando uno tiene un sueño, Nati trata de hacer lo posible para que cada uno pueda realizarlo. Y es una persona y una hermana con un corazón enorme, sincera, noble, cariñosa, divina. Y tía también, porque yo tengo una nena y es devoción con su tía Nati. ¿Y eso lo tenés o no lo tenés? Nadie lo puede estudiar en ningún lado. Eso se llama ángel, eso se llama carisma, y con eso se nace o no se nace. ¿Me entendés? Nati tiene carisma, Nati tiene ángel, Nati tiene un ángel, Nati es un ángel. No, lo que ves es una muchacha, ya una mujer, común y corriente, con un trabajo quizás diferente, pero que nunca deja de ser la niña que se disfrazaba en la casa de su abuela y que soñaba con ser actriz. Intento no perder eso, eso es lo que me motiva y lo que me hace ir a través de los años buscando distintos personajes y creciendo como artista y como persona. Soy muy inquieta, muy curiosa y todo me parece que está buenísimo, entonces no me quiero quedar con las ganas de nada.